Buenos días chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? El día de hoy vamos a ver ángulos. Bueno, en primaria probablemente ya hayamos desarrollado este tema de ángulos y hayamos visto de que existen distintos tipos de ángulos. Pero ahora en secundaria vamos a profundizar un poquito más sobre el concepto de ángulos y cómo influyen estos en distintas áreas de la vida cotidiana. Sobre todo en construcción esto se ve un montón. Bueno, primero que nada, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es aquella figura geométrica que se desarrolla a partir o que cumple, digamos, que se desarrolla a partir de la intersección de dos rectas o semirrectas, y esa intersección genera una amplitud. Es como decir, yo estas dos líneas las intersecto y esas líneas van a generar una cierta amplitud, a veces más chica, otras más grandes, de 90 grados, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Y esto sucede mucho en la vida cotidiana. De hecho, si nosotros vemos en los árboles, las ramas van generando ángulos, y algunas mucho con más abertura, otros más finitas, pero bueno, al fin y al cabo son ángulos. De hecho, la pantalla en la que ustedes están ahora tiene ángulos de 90 grados en sus esquinas, pero ya vamos a ver cómo es que se llaman ese tipo de ángulos. Entonces, si yo sé que un ángulo es la abertura grande o chica de la intersección entre dos semirrectas, ya voy bien. Ahora, nosotros vamos a utilizar distintas simbologías para referirnos a los ángulos. Una de esas, a ver por acá si se ve, es esta. Le ponemos como un sombrerito al vértice, que es el puntito en donde empieza la abertura de lo que sea que se esté intersectando, lo que se esté tocando. Después, otra manera que nosotros tenemos de llamarla es solamente nombramos al vértice, en este caso el ángulo AOB, para este caso el ángulo o también, como generalmente se lo nombra en matemáticas, utilizando una letra griega, en este caso alfa. Bueno, ya vamos a hacer ejercicios en donde tenemos que mencionar y nombrar, a los ángulos con sus distintas simbologías. Ahora, en los ángulos nosotros tenemos distintas clasificaciones, porque si nos damos cuenta, la abertura se puede ir haciendo cada vez más grande, es decir, que esta recta puede ir haciéndose cada vez más grande, hasta ponerse de esta manera, hasta llegar a ser la misma. Bueno, para todo ese tipo de ángulos existe una clasificación. El primero de todos es aquel ángulo al cual nosotros denominamos nulo. Acá va a estar el vértice, pero no hay una abertura, digamos, se mantiene sobre la misma recta. La abertura es nula, es cero. Bueno, después tenemos el otro tipo de ángulo que me dice que mide más de 0 grados, pero que mide menos de 90 grados, entonces es un ángulo agudo. Le ponemos la letra acá, es un ángulo agudo. ¿Cómo sé que este ángulo agudo mide menos de 90? Bueno, acá es donde entra una definición muy importante y que la vamos a utilizar un montón. Un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que tiene como amplitud, digamos que se abre, hasta 90 grados. Yo lo voy a hacer un poquito improlijo, pero es de esta manera, es como una L. En construcción ustedes seguro van a ver sus paredes, el piso, la mayoría de las cosas están a 90 grados. Y si se lo simboliza de esta manera, ya no con algo curvo, sino que es un mini rectángulo. Bueno, acá le podemos poner también alfa, beta o alguna otra letra. Bueno, este es el ángulo recto, que mide 90, y este ángulo es el ángulo que nosotros vamos a utilizar un montón, casi todo el tiempo. Bueno, entonces ese es un ángulo recto.
Después también me menciona que tenemos los ángulos obtusos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Van a ser más o menos de esta forma. Fíjense que ya no es una letra L, sino que es como que la L se va cayendo para un lado. Entonces eso ya es un ángulo obtuso, más de 90, pero menos de 180. Y por último tenemos el ángulo de 180 grados, que es el ángulo llano, teniendo en cuenta que acá es su vértice. Es como cuando nosotros abrimos, no sé, la computadora, si se llega a abrir entero, se realiza y se hace un ángulo llano, porque la apertura de ese es 180 grados. Bueno, esos son los tipos de ángulos, que ya lo debemos haber visto un poquito en primaria, pero no está mal repasarlos. Ahora, lo importante es lo que vamos a ver a continuación, lo que son los ángulos consecutivos y los ángulos complementarios, suplementarios, entre otros. Bueno, una vez que vimos la clasificación de los ángulos, es importante que nosotros veamos los ángulos consecutivos. Lo que me dice la definición de este tipo de ángulos es que dos ángulos son consecutivos cuando tienen el vértice y un lado en común. Yo lo voy a hacer sin regla, ustedes sean mucho más prolijos. Esta es una cuestión de explicar y hacerlo un poquito más rápido, porque con regla no puedo mientras tengo el micrófono y aparte tengo que utilizar la regla, digamos. Bueno, ángulos consecutivos tienen en común un lado y el vértice. Fíjense que acá tengo un ángulo y acá tengo otro ángulo. Se forman dos tipos de ángulos. Bueno, esto representa gráficamente la figura geométrica de dos ángulos consecutivos. Y esto lo vemos un montón también. Sobre todo en la construcción, igual en las ramas de los árboles podemos ver que la mayoría son consecutivos, porque viene el árbol grandote, sale una rama acá, encima sale otra por acá, otra por acá, otra por acá, y se van haciendo ángulos consecutivos. Este ángulo es consecutivo a este ángulo será consecutivo a este otro, y así sucesivamente. Bueno, tenemos, aparte de los ángulos consecutivos, dentro de ellos se clasifican lo que son los ángulos complementarios. Vamos a poner acá complementarios porque es muy importante. Complementarios. Bueno, estos ángulos complementarios, lo que me dice la teoría, es que son dos ángulos consecutivos cuando suman, son dos ángulos complementarios cuando suman 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé que acá hay un ángulo recto, porque me formó 90 grados, va a haber dos ángulos, en este caso alfa y en este caso beta. Va a haber dos ángulos que si yo los sumo me da 90. Entonces, alfa más beta es igual a 90. Y acá sí hay infinitas posibilidades, porque, bueno, por ejemplo, alfa puede valer 45 y beta puede valer 45. Entonces, estos dos ángulos son complementarios porque la suma de ellos me da 90 grados. Otro ejemplo, a ver, de que alfa es igual a 1 grado y beta es igual a 89, por ejemplo. Bueno, esto me da como resultado 90 y cumple con que el ángulo 1 es complementario del ángulo 89 y viceversa. El ángulo 89 es un ángulo complementario al número 1, porque entre los dos, si yo lo sumo, me da como resultado 90 grados. Bueno, eso es un ángulo complementario. Si yo lo sumo, me da 90. Ahora, aparte de los complementarios, no borremos todo, pongamos acá, suplementarios. Porque la definición es bastante parecida, pero no es la misma. Dos ángulos van a ser suplementarios cuando la suma de estos me dé como resultado ya no 90, sino que 180.
Entonces, acá yo sé que esto es un ángulo llano. El ángulo llano, por definición, sé que es 180 grados. Bueno, teniendo en cuenta también de que la definición de ángulo consecutivo me dice que son dos ángulos, dos o más, que tienen en común un lado y aparte de eso tienen en común el vértice. Bueno, entonces yo lo voy a hacer por acá. Fíjense que ya formé un ángulo de este lado, lo borremos a este un poquito para que quede más prolijo. Borremos a este ángulo también. Y tengo otro ángulo por acá. Ya formé dos ángulos que si yo los sumo, el resultado de este, le pongamos alfa y este beta, alfa más beta va a ser igual a ya no 90 grados, sino 180. Y acá, este ángulo es el que más comúnmente vemos, aparte de los ángulos complementarios, pero este lo vemos un montón en el día a día. Ustedes pongan a ver alrededor y se van a dar cuenta de que ángulos suplementarios hay muchísimos. Pero es importante que nosotros sepamos esto para poder determinar cuánto vale cada ángulo. Porque, por ejemplo, si yo digo que alfa es igual a 70, entonces no me voy a poner a medir el otro ángulo, sino que lo voy a calcular matemáticamente. Y me voy a dar cuenta de que el otro ángulo va a ser igual a 110. Porque yo sé que 70 grados más 110 me da como resultado 180 grados. Bueno, ya vimos los ángulos consecutivos y a partir de ahí ángulos complementarios y suplementarios.